Hola a todos, les saluda el doctor Jairo Cerrato. En esta ocasión vamos a abordar la farmacología de los antiarrítmicos de clase 1 y 2. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos, y es conocer los aspectos básicos de la farmacología antiarrítmica, de los 1 y 2 en su clasificación, comprender los aspectos básicos, muy básicos, de la farmacocinética y farmacodinámica de estos antiarrítmicos, identificar las principales reacciones adversas medicamentosas de estos grupos de fármacos y analizar las principales indicaciones terapéuticas. Se dice que el corazón tiene una función de bomba. Eh, es todo un circuito de actividad eléctrica que contribuye a la eficacia del bombeo, de mantener un buen gasto cardíaco y por tanto un buen aporte de oxígeno a todos los tejidos. De tal manera que se dice que para perfundir el cuerpo con sangre en forma adecuada, los componentes mecánicos y eléctricos del corazón deben trabajar al unísono. De tal manera que debe haber una sincronicidad entre el trabajo muscular del corazón y la actividad eléctrica que está dada por los potenciales de acción. De tal manera que cambios en el potencial de membrana de las células cardíacas va a afectar directamente al ritmo cardíaco, y la mayoría de fármacos antiarrítmicos van a ejercer su efecto al modular la actividad de determinados canales iónicos que fisiológicamente deben de abrirse en su momento del potencial de acción. Pues entonces los fármacos van a ejercer un efecto sobre cada una de las fases del potencial de acción y así prolongar o acortar el QRS o prolongar el periodo refractario absoluto, etcétera, ¿no? Con el objetivo de contrarrestar, controlar las arritmias cardíacas y así evitar que eh, al paciente se le genere una arritmia ventricular peligrosa que ponga en peligro la vida del mismo. Esta es la imagen que ilustra cómo es el potencial de acción a un lado de la membrana y el otro, de lo que es la diferencia de cargas positivas y negativas. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Como las cargas positivas en el exterior y las cargas negativas en el interior van a sufrir cambios en cuanto a la despolarización o la repolarización. Es importante que manejemos algunos términos. En la clase impresa les dejé otra terminología. Me interesa que vean la fibrilación auricular, que es muy frecuente, ¿verdad? Y la comparen con los hallazgos electrocardiográficos en su momento. Y asimismo la fibrilación ventricular. Estas se caracterizan por una caótica conducción de impulso de reentrada. En el seminario pasado miramos qué cosa era una reentrada. Al final de la clase les dejo una imagen y un poquito de explicación de la reentrada clásica o anatómica. Dice que también hay taquicardias ventriculares. Eso es cuando una serie de 3 o más extracístoles ventriculares se presentan a tasas entre 100 a 250 latidos por minuto. En el electrocardiograma vamos a observar que cuando hay una fibrilación auricular vamos a ver una irregularidad en cuanto a la RR y ausencia de ondas P. Eso me hace pensar a mí inmediatamente en una fibrilación auricular, que bien puede ser con respuesta ventricular rápida o con respuesta ventricular lenta. También esta imagen es importante que la vayamos conociendo, sobre todo aquellos que te vayan a orientar por el lado de la cardiología, que lo van a ver frecuentemente, y es la torsua de Poix, o la arritmia de puntas torcidas, que es una arritmia en la cual hay que evitar la aparición de ella porque puede conllevar a muerte súbita. Muy bien, hablemos ahora entonces de los fármacos antiarrítmicos en general, que eso se dice que es un grupo heterogéneo de fármacos que tiene la característica en común de suprimir o bloquear las alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces vamos a recordar que en la clase pasada dijimos que
pues el término de arritmia se ha generalizado tanto, pero que realmente debería hablarse de disritmia y no de arritmia, porque sería sin ritmo. Y que los fármacos antiarrítmicos los podemos clasificar en 1 y 2 para esta ocasión, pero sabemos que va del 1 hasta el 4. En esta clase vamos a hablar de los de clase 1 y los de clase 2. Los de clase 1 estamos hablando de que bloquean los canales de sodio, voltajes dependientes, o sea que van a bloquear la entrada rápida de sodio en el potencial de acción en la fase 0, reduciendo la velocidad de conducción y excitabilidad cardíaca. De tal manera que podríamos decir que estos fármacos en general tienen un efecto dromotrópico positivo, dromotrópico negativo y cronotrópico negativo. Fíjense, la disminución de la frecuencia cardíaca o de la fuerza de contracción es efecto inotrópico, pero negativo, porque puede ser positivo en el caso que se aumenta. Pues. Si no quedó claro, lo podemos aclarar en la clase que vamos a volver a dar de este tema. También, entonces se clasifican los del grupo 1 en el grupo 1A, que ahí entra la quinidina, la procainamida y la disopiramida. En el grupo B, la lidocaína, que además de ser anestésico, es un antiarrítmico. En el grupo 1C, la propafenona y la flecainamida. Y pues el grupo de clase 2, el grupo 2, son los beta bloqueadores importantes en el manejo de estas patologías. Hablando ya de la quinidina, se dice que disminuye la excitabilidad, disminuyendo la conducción intracardíaca, tanto auricular como intraventricular, lo cual va a provocar un ensanchamiento del QRS. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial de acción ahí se está retrasando, la repolarización se está retrasando, porque hay una disminución de la conducción, tanto auricular como ventricular. Y eso se dice que es un efecto dependiente de los niveles de potasio, ya que ante una hipopotasemia se antagoniza este efecto de tal manera que en vez de alargar el QRS se va a cortar, y la hiperpotasemia potencia el efecto. Se va a ver un ensanchamiento más prolongado del QRS, lo cual podría entrar hasta en una bradicardia extrema. ¿Por qué se da este efecto dependiente del potasio? Porque estos fármacos, además, que bloquean los canales de sodio, también bloquean la salida del potasio. Recuerden que el sodio entra y el potasio sale durante la despolarización. De tal manera que si el potasio queda adentro, estamos hablando que se está prolongando el periodo de repolarización. Entonces eso produce un aumento del potencial de acción, se prolonga el potencial de acción, aumenta el periodo refractario. Recordemos que el periodo refractario se divide en refractario absoluto, lo dejo en una imagen más adelante, y periodo refractario relativo. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Se dice que estos fármacos producen vasodilatación porque tienen un efecto vasolítico, tienen un efecto anticolinérgico, por lo que van a provocar un aumento de la frecuencia cardíaca de rebote. O sea que un efecto de compensación más bien. Dice que entonces la quinidina tiene sus características farmacocinéticas en cuanto a que tiene un metabolismo hepático al 90%. Siempre hay que tener pendiente eso, porque de ahí vamos a tener cuidado en el caso de manejar pacientes con hepatopatía, en donde sabemos entonces que se va a metabolizar en el 90%. Y si ese hígado está insuficiente, podemos inducir a un mayor deterioro. La eliminación renal es renal, y también entonces hay que tener en cuenta los pacientes nefrópatas. Entonces tenemos que calcular bien la tasa de filtración glomerular. Asimismo, se dice que podemos monitorear sus efectos a través del electrocardiograma. ¿Cómo? Porque hay una alteración en el QT.
Y también por los niveles plasmáticos, por supuesto. De los efectos adversos destacan la insuficiencia cardíaca y la hipotensión. Hay un cuadro de sinconismo. El sinconismo es la intoxicación por quinina. Recuerden que la quinina es un antimalárico y la intoxicación por ella produce este cuadro que es similar en el caso de la quinidina, que es náuseas, vómitos, diarrea, tinnitus, vértigos, visión borrosa. Además de haber hipersensibilidad y alteraciones hematológicas, así como choque anafiláctico. ¿Cuáles son sus aplicaciones clínicas? La quinidina suprime las extrasístoles auriculares y ventriculares. ¿Por qué? Porque dice que va a aumentar el periodo refractario, va a aumentar el potencial de acción y por tanto está bien indicado en las extrasístoles auriculares y ventriculares. También se dice por su efecto vagolítico, a través del sistema o del neurotransmisor acetilcolina. Es útil en el tratamiento y la prevención de taquicardias supraventriculares, como lo es la fibrilación auricular. Se dice que también es efectivo en la conversión del flúter y la fibrilación auricular a ritmo sinusal, aunque se sabe ahora pues, que se prefiere la cardioversión eléctrica antes que la medicamentosa. Dice que la quinidina suprime la taquicardia por reentrada intranodal y la reentrada asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White, ya que aumenta el periodo refractario y reprime la velocidad de conducción a través de la vía accesoria. También tengo una imagen más adelante que explica lo que es la reentrada. También es efectiva en las arritmias ventriculares, aunque en los últimos años se dice que ha sido desplazada por otros antiarrítmicos, que son más seguros, menos tóxicos. Pasamos a la procainamida, que tiene un mecanismo de acción y efecto igual que la quinidina, pero con una mayor depresión sobre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una depresión sobre la función cardíaca de tal manera que va a enlentecer la velocidad de conducción. Entonces, dentro de sus características decimos que se puede administrar por vía oral intramuscular o intravenosa, no atraviesa la barrera hematoencefálica, se elimina en hígado, igual que la quinidina, y se elimina por vía renal. Entonces, nuevamente, tener cuidado con los pacientes hepatópatas y nefrópatas. Se dice que entre los efectos adversos disminuye la contractibilidad miocárdica, o sea que tiene un efecto cronotrópico e inotrópico negativo, igual que la quinidina, y provoca hipotensión, provoca disritmias y defectos en la conducción, puesto que aumenta el periodo refractario, aumenta el potencial de acción. Puede provocar un síndrome de lupus-like, o sea, que un síndrome parecido al lupus, así como alteraciones hematológicas como la anemia aplásica. Recuerden la anemia aplásica, en donde no se produce ninguna de las series a nivel de la médula ósea. Y entre sus aplicaciones terapéuticas, este fármaco es muy efectivo en el tratamiento de las extrasístoles y taquicardias ventriculares, pero que están asociadas a infarto al miocardio o cardiopatías crónicas. El problema es que su toxicidad y la corta semivida la han relegado su uso en tratamientos crónicos. En el medio hospitalario pues, se usa por vía intravenosa con todos los cuidados requeridos. La disopiramida, mecanismo de acción igual a la quinidina, pero tiene un mayor efecto inotrópico negativo. Desde que estamos viendo la quinidina, vemos que hay un efecto inotrópico, cronotrópico y hidromotrópico negativo. Entonces, esto se traduce a todas ellas y cada una de estas tiene un mayor efecto. O sea, que son más tóxicas en este sentido. Dentro de las características de esta es que se une a las alfa-glucoproteínas, no se une a la albúmina, se une a la alfa-glucoproteína. Se metaboliza en el hígado, entonces nuevamente te recomiendo tener cuidado con los pacientes hepatópatas y también con los pacientes nefrópatas. Tenemos que calcular la tasa de filtración glomerular. Los efectos adversos pues, son relacionados con las dosis. Así se van a describir efectos cardiovasculares y efectos anticolinérgicos, como el efecto inotrópico negativo marcado y la hipotensión marcada. Y se dice que puede provocar una prolongación del intervalo QT, lo que va a generar taquiarritmias ventriculares que pueden poner en peligro la vida del paciente. Uso terapéutico. Se dice que es efectivo en el tratamiento de las arritmias supraventriculares, así como ventriculares, no digitálicos o asociados al prolapso mitral.
aunque en el momento actual se utiliza en pacientes en los que otros fármacos han fracasado o se toleran mal. Entonces, de tal manera que tiene su restricción, tiene un limitado uso. Arritmias supraventriculares debe asociarse a digoxina para controlar sus efectos antimuscarínicos sobre el nodo auriculoventricular. Y por su efecto inotrópico negativo es útil en el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La lidocaína, un importante antiarrítmico, aunque se dice que es anestésico, tiene propiedades antiarrítmicas muy importantes, ya que bloquea el canal de sodio, canal rápido, cuando se encuentra en el estado inactivo, de tal manera que va a suprimir el automatismo, tanto del His-Purkinje, en el automatismo anormal, y la actividad de los postpotenciales tempranos y tardíos, pero a nivel de la célula Purkinje. De tal manera que se dice que este va a suprimir el automatismo con una actividad que no inhibe al automatismo del nodo sinusal. De tal manera que eso lo convierte en una herramienta excelente para el tratamiento de las taquicardias ventriculares. Se dice que acorta el potencial de acción y el periodo refractario ventricular. Lo mismo que estamos hablando. O sea, eso hace que sea una estrategia farmacológica muy importante en el manejo de las arritmias ventriculares. Y se dice que no disminuye la presión arterial, ni el volumen minuto, ni la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque no actúa, acuérdense, sobre el nodo auricular, el nodo sinusal. Se dice que dentro de las características también se unen en alta proporción a las alfa-glucoproteínas, se metabolizan en hígado, se elimina por riñón, y que los efectos adversos a nivel cardiovascular van a ser arritmias e hipotensión. A nivel del sistema nervioso central, toda una serie de efectos que pueden conllevar hasta al coma, las convulsiones y la depresión respiratoria. Entre sus aplicaciones terapéuticas, cabe destacar que en la actualidad se dice no se recomienda en la utilización profiláctica de lidocaína en la fase prehospitalaria y el infarto miocardio para prevenir la fibrilación ventricular, ya que aumenta la mortalidad total por asistolia. Lo vimos en el caso clínico, que la indicación era metoprolol por estar el paciente en la fase del postinfarto, y en el postinfarto sí se le indica el metoprolol para prevenir las arritmias ventriculares y no así la lidocaína. La lidocaína se dice que es de elección en el tratamiento de la taquicardia y fibrilación ventriculares asociadas a infarto del miocardio. También pueden ser asociadas a cateterismo cardíaco, cardioversión, cirugía. ¿Por qué? Porque esta no deprime la contractibilidad o la conducción auriculoventricular en las arritmias que aparecen durante la intoxicación digital. La profafenona se dice que provoca un bloqueo del sodio, de los canales rápidos de sodio. También los mecanismos de salida de potasio va a bloquearlo. Y también bloquea los receptores beta-1 adrenérgicos. Acuérdense que fisiológicamente los receptores beta-1 adrenérgicos van a aumentar la tasa de disparo del nodo sinusal. De tal manera que estos van a provocar una disminución de la frecuencia sinusal, que se traduce en una bradicardia, o sea, una disminución de la tasa de disparo del nodo, lo que va a provocar una disminución en la conducción. Va a disminuir el automatismo del sistema de Purkinje de tal manera que va a disminuir la contracción ventricular y disminuye, dice, los postpotenciales tempranos y tardíos. ¿Qué son los postpotenciales? Son aquellos impulsos que se van a generar antes que finalice el potencial de acción precedente. En la próxima lámina voy a explicar eso con detalle. Entonces, en este se dice que disminuye los potenciales tempranos y tardíos. Entonces, eso va a disminuir las posibilidades de que el paciente desarrolle arritmias como el fenómeno de R sobre T. Dentro de sus características, siempre se dice que el metabolismo hepático tiene una serie de alteraciones de efectos adversos,
Dentro de los cardiovasculares destaca la bradicardia, los bloqueos, la taquicardia ventricular, el flúter y la fibrilación. A nivel del sistema nervioso central puede producir hasta convulsiones. Expliquemos entonces lo que es los postpotenciales. Decimos que la actividad desencadenada no es más que la actividad o el potencial de acción que se va a desencadenar aún estando, o el potencial de acción precoz, perdón, el potencial de acción anterior. De tal manera que eso es peligroso porque ahí se pueden adicionar arritmias peligrosas que ponen en peligro la vida del paciente. ¿A dónde se van a presentar estos fenómenos? En el periodo refractario relativo. Recordemos que en el periodo refractario absoluto es donde la célula se encuentra despolarizada y no puede ser estimulada bajo ningún estímulo, valga la redundancia. Estamos hablando de que va desde la fase 0 hasta el final de la fase 2. Entonces ahí hay un periodo absoluto que no puede ser estimulada. Pero en el periodo refractario relativo sí. Ahí sí puede, un estímulo que sobrepase el umbral puede desencadenar una actividad y por eso se le llama eso actividad desencadenada o triggers activity en inglés, para aquellos que saben inglés. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una actividad fuera de lo normal ahí. De tal manera que esta puede ser precoz o puede ser tardía. Entonces, ¿cuándo es precoz? Cuando se encuentra en la fase inicial de la fase 3. Estamos ahí, o sea, estamos hablando al final de la fase 2. O en mera fase 3. Ahí, ahí se puede dar un post potencial precoz o temprano. Ahí, o sea, que aquí se puede generar una arritmia. Ahí se puede generar una arritmia. O en la fase 3 también se puede generar otra arritmia. Una arritmia. Entonces, ¿cómo se llama eso? Un postpotencial precoz o temprano. Pero uno tardío ya sería cuando se repolarizó la célula. Cuando se repolarizó la célula cardíaca. ¿Cuándo? En fase 4. Entonces, véanse bien dónde va a ir el periodo refractario relativo, donde sí se pueden desencadenar potenciales precoces o tardíos, lo que pueden generar arritmias importantes. Este es solo un recordatorio de a dónde va el periodo refractario absoluto, que no puede ser excitada la célula, pero en el refractario relativo sí puede ser excitado. La flecainamida es del grupo 1C. Se dice que son propiedades idénticas a la profafenona, exceptuando el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos. Se dice que en sus subcaracterísticas, siempre decimos una proteína plasmática del 40% se elimina por vía renal y la insuficiencia cardíaca y renal alteran la eliminación, prolongando su vida media. Entonces tenemos que calcular la tasa de filtración glomerular. Dentro de los efectos adversos hay extracardíaca. Muy importante eso manejarlo como extracardíaca y cardíaca. Dentro de las extracardíacas, pues síntomas gastrointestinales, cefalea, alteraciones visuales. Pero a nivel cardíaco se puede dar un agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Acuérdense que estos tienen efectos cronotrópicos, dromotrópicos e inotrópicos negativos. Se van a enlantecer el trabajo del corazón. Y si le sumamos ese efecto a un corazón insuficiente, con fallo de bomba, entonces van a hacer un agravamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las acciones terapéuticas de estos fármacos? Hay varios estudios que refieren su indicación. En general se dice que se recomienda reservar su uso para aquellas taquicardias ventriculares sostenidas de alto riesgo que aparecen en pacientes pero sin cardiopatía estructural asociada por sus altos niveles de toxicidad. Ahora hablamos de los antiarrítmicos de clase 2, estamos hablando de los beta bloqueadores. Son agentes antiarrítmicos clase 2, son antagonistas beta-adrenérgicos, también conocidos como beta bloqueadores. Estos agentes inhiben la señalización simpática en las regiones estimuladoras del corazón. Parece que el sistema nervioso autónomo se divide en la vía simpática y en la vía parasimpática.
La simpática mediada por la catecolamina, adrenalina, noradrenalina, y la parasimpática mediada por el neurotransmisor acetilcolina a través del nervio vago. ¿Qué hace la vía simpática? Estimulación. Se va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco, etc. Mientras que la actividad parasimpática va a hacer lo contrario, va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, una bradicardia en este caso. Entonces, aunque el corazón es capaz de latir, se dice, por sí mismo, sin inervación en el sistema nervioso autónomo, fibras simpáticas y parasimpáticas inervan el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular, por tanto, alteran la tasa de automaticidad. Estimulación simpática libera noradrenalina. Esta se une a los receptores beta-adrenérgicos en los tejidos nodales y se dice que los receptores beta-1 adrenérgicos son el subtipo adrenérgico que se expresa de preferencia en el tejido cardíaco. Por eso, cuando enviamos fármacos beta-bloqueadores, lo hacemos prescribiendo mejor fármacos beta-bloqueadores cardioselectivos, que van a actuar sobre los receptores beta-1. La activación de los receptores beta-adrenérgicos 1 en el nodo sinoauricular aumenta la tasa de despolarización en fase 4 y en consecuencia causa un disparo más frecuente del nodo. No estamos hablando del fármaco, estamos hablando de los receptores. No me vayan a confundir receptores con el efecto del fármaco. El receptor está encargado, el beta-1 adrenérgico, está encargado de aumentar la tasa de despolarización de la fase 4, de tal manera que va a haber mayores despolarizaciones, va a haber menos reposo. Sobre eso es que van a actuar los beta bloqueadores y van a frenar esa tasa de disparo, o sea que van a incidir a producir una bradicardia en términos sencillos. La estimulación de los receptores beta-1 adrenérgicos en el nodo auriculoventricular aumenta las corrientes de calcio y potasio, lo que incrementa la velocidad de conducción y reduce el período resistente del nodo. Acuérdense que cuando hablamos de período resistente, hablamos del período refractario absoluto. Lo estamos reduciendo. Siempre estamos hablando aquí de los receptores. No se me vayan a equivocar, no estoy hablando de fármacos beta bloqueadores. Estoy hablando de los receptores beta-1 adrenérgicos. Además de aumentar la tasa de disparo a nivel del nodo sinoauricular, se dice que aumenta las corrientes del calcio y del potasio. ¿Ya? Entonces eso reduce, acorta el periodo del potencial de acción. Entonces dice que en general los del grupo 2 suprimen los focos ectópicos, el automatismo anormal y la actividad desencadenada de potenciales tempranos y tardíos. Ya lo explicamos antes, ¿verdad? Que son al final de la fase 2, en la fase 3 o bien en la fase 4 los tardíos. Pero se dice que estos fármacos van a tener una actividad diferente tanto para el miocardio sano como para el miocardio isquémico. En el miocardio sano, estos fármacos acortan la duración del potencial de acción. Lo alargan en tratamientos prolongados, pero en general en el miocardio sano van a acortar la duración del potencial de acción. Deprimen la velocidad de conducción y prolongan el periodo refractario del nodo auriculoventricular. No así en el miocardio isquémico, que es lo contrario. Van a prolongar el potencial de acción y prolongan el periodo refractario efectivo, que es el periodo refractario absoluto, donde no puede ser estimulada la célula. Deprime la excitabilidad y la velocidad de conducción, aumento del umbral de fibrilación ventricular, suprimen los potenciales dependientes de calcio producidos por la estimulación adrenérgica. Si no hay calcio, pues no va a haber contracción o va a reducirse la contracción. Disminución de hipopotasemia y aparición de arritmias pueden provocar en el miocardio isquémico. Entonces hay varias generaciones de de bloqueadores beta adrenérgicos, o sea, beta antagonistas. La primera generación, como el propranolol, son antagonistas beta adrenérgicos que no son selectivos. Y como no son selectivos, pueden estimular a los beta 2 que se encuentran en los pulmones y provocar broncoconstricción. De tal manera que mucho cuidado cuando usen beta bloqueadores. Vamos a usar cardioselectivos porque la estimulación de los beta 2 adrenérgicos van a producir una broncoconstricción, lo cual puede empeorar o desencadenar una crisis de asma. Se usan mucho para tratar las taquiarritmias causadas por la estimulación de catecolamina durante el ejercicio o el estrés emocional.
Se dice que debido a que el propranolol no prolonga la repolarización en el tejido ventricular, puede usarse en pacientes con síndrome de QT-LAR. Los agentes de segunda generación, ya como atenolol, metoprolol, acebutolol y bisoprolol, tienen selectividad relativa por receptores beta cuando se administran a dosis baja. Y los betagonistas de tercera generación, como el nebivolol, que es lo mejorcito que tenemos a disposición, causan vasodilatación, además de ejercer los otros efectos en pacientes con arritmias. Además del antagonismo del receptor beta-1, la beta-lol y carvedilol inducen vasodilatación, antagonizando la vasoconstricción mediada por el receptor alfa-adrenérgico. Nebivolol se dice estimula la producción endotelial de óxido nítrico y como ya sabemos el óxido nítrico o factor regulador de endotelio tiene un efecto antitrombótico, entonces es excelente en el paciente en riesgo de aterosclerosis o trombosis. Dentro de los efectos adversos, ya lo hemos venido mencionando, si afectan un tipo de receptor, como en los pulmones, por ejemplo, los beta-2, decía, van a provocar broncoespasmo. También pueden producir extremidades frías, impotencia, sobre todo el propranolol. Es más común que estos efectos sean causados por betagonistas no selectivos, como el propranolol que todavía sigue en circulación. Puede ser también un otro efecto adverso por la exageración de los efectos terapéuticos del antagonismo beta-1 que puede llevar a efectos inotrópicos excesivos. ¿Ya? Un efecto inotrópico excesivo puede provocar un bloqueo cardíaco o bradicardia. Y por tercera, pues puede ser la penetración del fármaco en el sistema nervioso central, puede producir insomnio y llegar hasta la depresión. Pero las aplicaciones terapéuticas pues, son útiles en el tratamiento de taquicardias sinusales y taquiarritmia asociada a un aumento del tono simpático. Estamos hablando de estrés, ansiedad, el feocromocitoma, que es un tumor liberador de catecolamina, la anestesia con alotano. En el hipertiroidismo está indicado los beta bloqueadores para suprimir la respuesta adrenérgica y en estados pre y postoperatorios. También suprimen las taquiarritmias ventriculares que aparecen en la intoxicación por digital, situación en la que aumenta el tono simpático y las alteraciones del electro que aparecen en pacientes con estrés o tras una hemorragia subaracnoidea. La acción depresora sobre el nodo auriculoventricular son útiles asociados o no a digoxina o amiodarona para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con taquiarritmias supraventriculares, tales como flúter o fibrilaciones auriculares. También es útil para suprimir las taquiarritmias supraventriculares o por reentrada intranodal, en particular aquellos que aparecen en pacientes con hipertensión arterial o angina de pecho o bien el infarto del miocardio. No se recomienda su uso en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White y fibrilación auricular, ya que al no modificar la conducción a través de la vía accesoria, pueden acelerar la frecuencia ventricular y meterlos en una taquiarritmia ventricular peligrosa. Son muy eficaces en arritmias ventriculares asociados a cardiopatía isquémica, siendo los únicos antiarrítmicos que van a reducir la mortalidad arritmogénica en pacientes con infarto al miocardio previo. Se dice que también suprimen las arritmias ventriculares asociadas al prolapso mitral, a miocardiopatía hipertrófica o síndrome de QT largo congénito, en el que existe una inervación deficiente. Al final, les menciono la reentrada. Acuérdense que hay reentrada clásica o anatómica y reentrada funcional, eso lo vimos en el seminario. En este caso, la reentrada es el bloqueo unidireccional es anatómico, por cualquier situación anatómica congénita. El flujo de corriente no encuentra salida por esta vía y se regresa esta es la vía rápida, puede pasar a conducir el potencial de acción, pero también se puede devolver por la vía lenta. En este caso estamos hablando de una reentrada unidireccional que al llegar al punto
del bloqueo, pues este es el punto de inicio de una reentrada anatómica. Acuérdense sí que hay reentrada funcional. Y espero que les haya servido mucho la conferencia, la videoconferencia. Nos vemos el próximo día en la clase para hablar del mismo tema y pues, aclarar algunas dudas. Saludos.